Volvemos a la Catedral Metropolitana. Cuando el mismo Jesús... La palabra de Alejandro Russo, el rector de la Catedral Metropolitana. Le dijo, restaura mi iglesia. La iglesia no se restaura con política, la iglesia no se restaura con marketing, la iglesia no se restaura con ninguna actitud meramente humana. La iglesia se restaura con el corazón, se restaura con la fe. Trabajo que había empezado ciertamente y con éxito ya el Papa Benedicto. Le toca ahora al Papa Francisco, ¿no es cierto?, la complementación, llevar ese restauro de la iglesia que con el año de la fe, con la tolerancia cero, con distintas realidades había el Papa Benedicto consagrado, llevarlo ahora a la dimensión de la calle. No nos olvidemos que el Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, la gran preocupación y el gran entusiasmo a la vez era que pongamos la pastoral en la calle, que pongamos a la iglesia en la calle. Me acuerdo en este mismo patio, cuando a veces estábamos preparando salidas misioneras con los camiones, estaba Monseñor García, el vicario de la pastoral, trabajando y preparando el entusiasmo de la mirada del cardenal, diciendo, lleven todo, hagan lío, decía en un castellano porteño, lío significa desorden, ¿no? Hagan desorden para que se vea el nombre de Jesús, ¿no? Y de esa forma fue como transformando de una forma más simple la pastoral de la arquidiócesis. Al principio del gobierno pastoral, cuando estaba ya pergeñando el estilo que quería, dijo esta afirmación, ¿no? Que dice, cuando el cristianismo se hizo oficial por el edicto de Milán en el año 312, decían entonces arzobispo, no fue por el edicto de Milán que se consagró el cristianismo, dice. Lo que hizo que el cristianismo se extendiera fue ese testimonio boca a boca, esa transmisión de persona a persona del misterio de la fe. Y ayer lo pudimos ver, el Santo Padre lo que hizo fue, en la logia de la Basílica, fue transmitir persona a persona el misterio de la fe. En ese intercambio misterioso. Yo sé que esto va a costar que el mundo lo entienda porque hubieran querido una respuesta un poco más política, un poco más logística, un poco más tal vez pensando en una organización humana que está bien, porque las empresas, los gobiernos de los pueblos tienen que tener, porque no son gobiernos de la iglesia. Es decir, mal sería que un presidente de la República se ponga a decir confiemos en Jesucristo y no haga nada, digamos, pero el Santo Padre no. El Santo Padre tiene que decir primero confiemos en Jesucristo y de esa confianza en Jesucristo, de ese misterio que resurge de lo sobrenatural, el Santo Padre tiene que vivir, ¿no es cierto?, lo que significa la iglesia. La iglesia es esa dimensión sobrenatural, es decir, la iglesia tiene que dejar de lado ciertamente a veces ese complejo de entrometerse en situaciones mundanas que no es experta. Es decir, la iglesia es experta en Jesucristo, la iglesia es experta en Dios, la iglesia es experta en la espiritualidad, la iglesia es experta en la verdad, la iglesia es experta en humanidad en tanto y en cuanto tenga que ver la humanidad con su reflejo con el Creador, con su reflejo con Dios. Digo, lo demás va siendo como añadidura. Cuando lo demás es acentuado, la iglesia pierde la dimensión de anunciar a Jesucristo. Por eso, ayer me preguntaban, ¿qué significa esto para la arquidiócesis de Buenos Aires? ¿Qué significa esto para la iglesia argentina? Y como me meto en un atrevimiento, pues yo no soy nadie prácticamente, debería decirlo o el vicario general o el presidente de la conferencia episcopal, digo, pero ¿qué significa? Significa un acontecimiento de fe. Digo, lo que nosotros tenemos que hacer acá a partir de la presencia del Santo Padre en Roma, Santo Padre, digo, con un poco de pretensión y a cierta parcialidad localista, digo, que hemos regalado a la Iglesia Universal, ¿no? Ese desprendimiento, ese regalo generoso que la arquidiócesis le hace a la Iglesia Universal en la figura del Santo Padre, tiene que ser aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires, redituado pastoralmente. Esta mañana ya, por ejemplo, es decir, anoche mismo y ayer por la tarde, era un incesante entrar y salir de la catedral, de los templos nuestros, es decir, como una especie de reflujo espiritual de la dimensión de esa acción del Espíritu Santo en la elección del cardenal Bergoglio, que ya estaba elegido cuando se fue de acá por Dios, que ya tenía esa dimensión de fe presente, que ya estaba, digamos, en la mente de Dios y que los cardenales descubrieron durante el cónclave, ¿no? Esa dimensión sobrenatural va a ser lo que el Papa va a aportar a la Iglesia. Acá cualquiera que lo haya tratado, y que pueden ser muchos, porque puede ser el diario de acá a la esquina, puede ser el que cuida el molinete del
del subterráneo, puede ser, qué sé yo, una cantidad de personas que ahora no me vienen a la memoria inmediatamente, saben de aquella presencia misteriosa, silenciosa y cristológica, es decir, esa reproducción de la imagen de Jesús, aquella invariable hasta letanía cansadora, podríamos decir, cuando decía, eminencia tal cosa, rezá por mí, hacer rezar por mí. Cuando había que escribir una carta, invariablemente la corregía en el saludo diciendo esto: les pido por favor que recen y que hagan rezar por mí. Digo, casi con una especie de insistencia cansina, digo, ¿no? Yo decía ayer, como si estuviéramos escuchando en la misa de ahora, rezar por mí, rezar por mí, rezar por mí. Ese rezar por mí era para que él tuviera siempre esa dimensión sobrenatural. Por eso, la palabra de Alejandro Russo, estamos hablando precisamente del rector de la Catedral Metropolitana, diciendo las palabras que dijimos hace minutos, la característica superlativa de la hora Papa Francisco, ese pedido sistemático, casi como cláusula gatillo: recen por mí, rezá por mí. Y le pidió esto en plena piazza, allí San Pedro, a todos los fieles que estaban frente al Vaticano, viéndolo como nuevo Papa, que recen por él, y él luego pidió la bendición para toda la Grey Católica. Muchísimas gracias, Laura.